Un cordial saludo para todos. Yo soy Alejandro Vela, soy el CEO de la Fundación Kendama Horse Connection. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es María Fernanda y viene con un tema bastante particular. Quiero, Mafe, que seas tú quien se presente y nos cuentes cuál es esa temática que nos tienes para el día de hoy. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas noches para todos. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez. Estoy aquí desde Cajica, Colombia. Es un municipio como a unos 40 minutos al norte de Bogotá. Y vengo a presentarles algo que estamos implementando en nuestro centro, Siloé, Salvación y Sanidad. Siloé realmente es una visión de Dios, luego les cuento un poco más de eso, pero es un centro en donde estamos integrando 6 enfoques terapéuticos. Uno de ellos es el balance cerebral o sincronización hemisférica del que vengo a hablarles hoy puntualmente. El otro es la neuropsicología educativa desde una perspectiva académica para abordar esas dificultades de aprendizaje que presentan los niños o los jóvenes que llegan a Siloé. La parte de nutrición que también es esencial para contribuir con ese desarrollo cerebral e integral óptimo. Las terapias asistidas con caballos. Van a ver que el término que vamos a estar manejando es TACAS, que realmente es terapias y actividades asistidas con caballos, que es otro de los enfoques. Y trabajamos también la parte de apoyo espiritual y oración para acompañar a las familias. Sabemos que la excusa, por decirlo así, por las que llegan las familias así lo es el diagnóstico como tal de los niños o de los jóvenes o incluso adultos, pero realmente sabemos que estamos recibiendo todo un entorno familiar que necesita de nuestro apoyo, de nuestra compañía, acompañamiento para guiarlos en esos procesos. Bueno. Voy a arrancar entonces. Ok, Voy a perfecto, adelante. compartir pantalla. Un minuto por acá. Me confirman por favor cuando ya le están viendo. Ahí la pueden observar bien ya. No, hasta ahora dice Mafe Gutiérrez, y lo de Colombia, ha empezado a compartir. Ahora ya. Ok, perfecto. Bueno, pues les cuento. Si lo ve, desde la parte de los enfoques terapéuticos que integramos en nuestras prácticas, vamos a concentrarnos hoy en la parte de sincronización hemisférica. No sé si ese término sea común para ustedes, pero también se conoce con el término de balance cerebral, em, que viene, digamos que abarcando un tema grande que se conoce como el síndrome de desconexión funcional. Asumo, o igual voy a hablar como con términos muy sencillos para que pueda ser de la comprensión de todos los aquí presentes. El síndrome de desconexión funcional se conoce como un síndrome que abarca varias condiciones del neurodesarrollo que son bastante conocidas hoy en día: el autismo, el déficit de atención e hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno oposicionista desafiante también. Y principalmente vamos a ver cómo podemos abarcar esas condiciones puntualmente junto con las terapias de actividades asistidas con caballos. Aquí vamos a ver brevemente eh, qué entendemos por síndrome de desconexión funcional. Realmente es un desequilibrio eléctrico que se presenta en el cerebro, y ese desequilibrio eléctrico va a estar generando una interferencia hemisférica. Quiere decir que nuestros hemisferios no van a estar en total capacidad de conectarse, de integrarse, de comunicarse para que ese desarrollo cerebral se dé de la forma óptima y esperada en el neurodesarrollo. Ahora, esa interferencia hemisférica también va a causar algo significativo
que va a alterar ese neurodesarrollo y es que principalmente va a haber una diferencia en los ritmos de maduración hemisférica. Quiere decir que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho no van a estar desarrollándose o madurando de la manera esperada. Desde el momento de la gestación hasta cerca del segundo o tercer año de vida, es el hemisferio derecho el que toma la delantera en ese desarrollo cerebral. Pero debido de pronto a algunas situaciones en el entorno de la mamá durante el periodo de gestación y durante esos primeros años de vida del bebé, como por ejemplo que la mamita, nomás desde el primer momento en que recibe la noticia de estar en embarazo, cómo recibe ella esa noticia, cómo recibe su entorno esa noticia, si se acepta y se recibe con amor la llegada de este nuevo bebito o si se rechaza de alguna forma. Si la mamá por temas económicos está o emocionales, por relaciones con las personas de su familia o con su pareja, está bajo situaciones de estrés o, en relaciones como muy conflictivas, eso va a estar generando un impacto también en ese desarrollo del bebito. Si la mamá, por ejemplo, está expuesta a algún tipo de toxinas en el entorno de la casa o debido a su trabajo, eso también va a generar una alteración en ese desarrollo del bebé. Su parte de hábitos saludables, si tiene buenos tiempos de sueño, si se alimenta bien, todo eso va a estar alterando ese desarrollo en el bebé. Y en el momento de nacer también el hecho de si el bebé nace prematuro, de si nace por parto natural o por cesárea, ya vamos a mirar un poquito más en detalle eso. Y los primeros años de vida refiriéndose a si el bebé recibe la estimulación que se requiere para su desarrollo, quiere decir si las personas que están a su alrededor lo están estimulando a través de todos sus sentidos, hablándole, haciéndole los gestos faciales mientras interactúan con él, el tacto es también súper importante, que el niño se sienta aceptado, amado y bien recibido, todo eso va a tener un impacto positivo o por el contrario va a estar afectando ese ritmo de maduración de su cerebro derecho en esta primera etapa de vida. Cuando esto sucede, que no hay una maduración adecuada en los hemisferios, eso genera o conlleva a un imbalance cerebral. Está visto ya también por investigaciones y estudios que este imbalance cerebral es de los mayores causantes de los trastornos neuroconductuales, de trastornos del aprendizaje y de problemas de salud mental. Dentro de los trastornos neuroconductuales más comunes tenemos, como mencioné ahorita, el déficit de atención e hiperactividad, el autismo, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno oposicionista desafiante, trastornos también o déficit motores, la dispraxia también, el síndrome de Tourette. Dentro de los trastornos del aprendizaje cabe la dislexia, la discalculia, la disgrafía, trastornos del lenguaje y problemas de salud mental también clasifican ahí la depresión, la ansiedad y algunos relacionados, incluso los trastornos también de alimentación. Bueno, y paralelamente, las terapias y actividades asistidas con caballos, voy a hacer una breve, muy breve clasificación de estas. Digamos que ya entidades y organizaciones internacionales están tratando de consensuar con un término que abarque todo lo que es posible hacer con los caballos. De ahí a que el término equinoterapia actualmente no se esté usando tanto o se esté apuntando a que se deje de utilizar solo porque no llega a abarcar todo lo que cubre las actividades y las terapias asistidas con caballos. Entonces se está optando por este término que se conoce como TACAS. Dentro de las TACAS tendríamos tres grandes grupos: la hipoterapia, la monta terapéutica y la equitación adaptada. La hipoterapia brevemente está enfocada para niños con una condición de discapacidad mayor donde están limitados
en un grado más alto y necesitan como tal el apoyo del terapeuta, ya sea en monta gemela o directamente, digamos que controlando un poco más esa libertad de monta, cosa que no sucede en la monta terapéutica. Por eso tengo una estrellita ahí resaltándolas porque vamos a estar enfocando el trabajo de las tacas en la monta terapéutica, porque vamos a estar trabajando con jinetes y amazonas que ya tienen cierta libertad para montar debido a su nivel de funcionalidad que les permite esto. Por eso vamos a dejar de pronto la hipoterapia a un lado y la equitación adaptada también. Vamos a enfocar nuestra mirada en la monta terapéutica junto con la sincronización hemisférica. Bueno, entonces aquí resalto simplemente unas señales de alerta que nos muestran que algo en ese neurodesarrollo no se está dando de la manera indicada. Estamos hablando aquí en la etapa del periodo gestacional y los 2 o 3 primeros años de vida, como mencioné anteriormente, donde es el hemisferio derecho el que toma la delantera en ese desarrollo. Entonces, algunas señales de alerta que nos indican que tenemos que prestar atención es, por ejemplo, que claramente que haya un nacimiento prematuro, que el bebé no cumpla con las semanas mínimas de desarrollo, que son las 40, en 38, 42 semanas de gestación, que el bebé nazca con hipotonía o tono muscular bajo. Eso se ha visto que es una constante significativa en todos los niños que tienen, en la mayoría, gran mayoría de los chiquitos que presentan alguna condición del neurodesarrollo. Que haya demora para alcanzar los hitos del desarrollo. Esto también debe ser para las mamitas. Algo para tener muy en cuenta, que ellos puedan estar haciendo como seguimiento de si esos hitos del desarrollo se dan en las etapas indicadas, porque al no darse, viene siendo una señal, como mencionó, de que algo en ese desarrollo no se está dando, no se están madurando los hemisferios de la manera correcta. Que por ejemplo el chiquito no sonría o no mire o no voltea a mirar cuando se le llama o no responda a esa interacción verbal de las personas cercanas, que no llegue a imitar acciones o empecé a balbucear o a dar sus primeros palabras, que haya un gateo asimétrico o incluso que no haya una etapa de gateo. Hace un par de años la OMS sacó em, la, no- la grave noticia, digo yo, de supuestamente que el gateo ya no es un hito del desarrollo importante y tristemente es algo que apunta ahí a una afectación grandísima en el desarrollo de los niños, porque efectivamente es de lo más esencial. El gateo es de lo más esencial en ese desarrollo de los chiquitos, el hecho de que ellos puedan estar en contacto con el piso, que tengan esos movimientos que son previos para también otros movimientos motores mucho más complejos. Algo más que los chiquitos presenten problemas digestivos, ya sea estreñimiento o diarrea, que presenten temas en la piel, como el eczema, o infecciones de oído recurrentes. Esto vuelvo y digo por estudios, se ha demostrado que es como el común denominador de los chiquitos o niños que presenten condiciones con el neurodesarrollo. Ahora, una parte igualmente importante aquí que es como un indicador de si ese neurodesarrollo se dio de la forma correcta, son los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son esos movimientos estereotipados que nacen, que todo ser humano nace con ellos, con el fin de poder sobrevivir, ¿no? Hay muchos más, pero aquí menciono directamente aquellos reflejos primitivos que están asociados con el desequilibrio cerebral, o sea, con ese imbalance cerebral. Está el de búsqueda y de succión, el reflejo de Moro de sobresalto, el reflejo de Galant de prensión, palmar de Babinski o reflejo plantar, el tónico asimétrico del cuello, al igual que el simétrico del cuello,
y el reflejo primitivo que se conoce como de paracaídas. Algo que me ayuda mucho como a entender cuál es el papel de los reflejos primitivos dentro del desarrollo cerebral. Es que ustedes pueden imaginar, por ejemplo, el cerebro como un modelo 3D, ¿cierto? Y como un rompecabezas. Y están todas las fichas de ese rompecabezas presentes, pero van a encontrar unas fichas que están como sobrepuestas, que no están como encajadas. Esas fichas que están sobrepuestas las vamos a mirar como si fueran los reflejos primitivos. Debido a algunas de las alteraciones que mencioné al inicio, que no es parte como de ese entorno óptimo que el bebito debe tener durante el periodo de gestación y los primeros años de vida, eso va a estar afectando directamente. Así, los reflejos primitivos se integran en el momento que deben integrarse y de la manera que deben integrarse. Cada uno de estos reflejos primitivos tiene unos tiempos de integración específicos. Hay unos que se integran incluso en el momento de nacer por parto natural, por eso la importancia también de que el parto se pueda dar de manera natural, porque precisamente es en el momento en que el bebé pasa por el canal de parto, ese paso tras el canal de parto es lo que activa muchos de los reflejos primitivos e incluso integra uno de los reflejos primitivos en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? La realidad hoy en día es que muchos o la gran mayoría de los partos se dan por cesárea. Obviamente hay casos donde sí o sí, por salud y bienestar de la mamá y del niño, debe realizarse una cesárea, pero por otro lado, tristemente se da es por el sistema de salud, por poder tener más partos en el día y facilitar eh, la entrada y la salida de las salas de parto, los programan por cesárea, pero eso tiene una implicación también directa en esto. Entonces, ¿qué pasa? Los reflejos primitivos, cuando no se integran en su momento, esas fichas van a estar ahí presentes, pero no van a estar permitiendo como un engranaje completo del cerebro para que pueda llegar a ese punto de maduración que se requiere en esa primera etapa, en esas primeras etapas de vidas y los siguientes años eh, que vienen, ¿no? Entonces, parte de lo que trabajamos en la sincronización hemisférica, déjame, sigo acá un momento. En la sincronización hemisférica es precisamente integrar esos reflejos primitivos que están presentes. Nosotros realizamos una valoración casi que de lo inicial, la valoración de reflejos primitivos que no se hayan integrado para poder atacar eso y en el momento en que nosotros integramos esos reflejos primitivos, hagan de cuenta que es como si pudiéramos poner en su lugar esas fichas que estaban sobrepuestas, ¿cierto? Cuando eso se logra, ya vamos a tener el cerebro completamente engranado y ahí ya toda la estimulación que vaya recibiendo nuestro cerebro a través de todos nuestros sentidos va a estar recibiéndola como con mayor eficacia para poder avanzar a ese punto de maduración que queremos llegar. Aquí aclaro que no estamos hablando de un caso de lesión cerebral, sino de falta de maduración. ¿Qué quiere decir? Que es como que ciertas áreas del cerebro, el cerebro está dividido, bueno, en dos hemisferios, en los lóbulos específicos que tienen funciones específicas, y esos lóbulos a su vez están clasificados en áreas de Brodmann. Áreas de Brodmann es como la clasificación o caracterización que se le dio a todas las zonas específicas del cerebro que tienen precisamente funciones específicas y se clasificaron con unos números para identificar precisamente las funciones y la zona del cerebro en las que estaban presentes. Entonces, al poder integrar esos reflejos ya podemos como avanzar más fácilmente basándonos también en la naturaleza misma del cerebro para reestructurarse o reorganizarse y poder llegar a ese punto de maduración que no se alcanzó antes, pero que sí es posible alcanzar ahora. Eso es gracias a la plasticidad cerebral o neuroplasticidad misma del cerebro
que simplemente a medida que va teniendo mayores conexiones neuronales o nuevas conexiones neuronales, puede simplemente aprender. Entonces es como alcanzar el punto de maduración que no se llegó a tener en su momento, recuperando como el tiempo perdido, digámoslo así. Entonces, el cerebro, bueno, sabemos o no sé si de esa primera imagen como que lo resume de una manera muy sencilla. El cerebro, tanto hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, al izquierdo se le conoce como el hemisferio lógico y al derecho también como el hemisferio o el cerebro creativo. ¿Mm? Esta segunda imagen nos muestra precisamente cuáles son las principales como características de ese cerebro. Y bueno, nuevamente estamos hablando solo de los hemisferios, no estamos entrando específicamente en las funciones de cada lóbulo. No contamos aquí con todo el tiempo necesario, pero en una mirada general vamos a estar viendo como estas características. El izquierdo, por ejemplo, al conocerse como el hemisferio o el cerebro lógico, es donde se llevan a cabo la mayoría de las funciones que tienen que ver con toda la parte como matemática, con números, con símbolos, la parte lógica de pensamiento lógico, la parte de expresión del lenguaje, la lectura, la escritura, el razonamiento y parte del aprendizaje, mucho de la memoria también tiene que ver, está localizada en el hemisferio izquierdo. Y por el contrario, en el derecho, la principal característica del derecho, conociéndose como el cerebro creativo, precisamente involucra todo el tema de imaginación, de creatividad, de las emociones y sentimientos, de la intuición, de la parte también motora, música y espacio, precisamente como ese sentido de propiocepción también, de cómo voy manejando mis movimientos en el espacio en que me encuentre. Entonces, si pensamos en el término de imbalance cerebral, y también teniendo en cuenta lo que mencionaba ahorita, que desde el periodo de la gestación hasta el segundo o tercer año de vida es el hemisferio derecho el que toma la delantera en ese desarrollo cerebral. Y si hay algo en el entorno que está impidiendo que esa maduración del hemisferio derecho se dé en los ritmos indicados, el hemisferio derecho va a empezar a quedar como rezagado. Después de ese segundo o tercer año de vida, va a ser el hemisferio izquierdo el que va a tomar la delantera en ese desarrollo cerebral y lo va a hacer dependiendo de lo que haya alcanzado o no hacer el hemisferio derecho. Es tan perfecta la creación de Dios precisamente que el mismo hemisferio izquierdo es como si dijera como auxilio, tenemos que correr porque aquí no llegamos al nivel de maduración que debíamos llegar. Entonces el hemisferio izquierdo arranca y muchas veces se desarrolla mucho más de lo necesario, creando un bache grande entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, entre las capacidades que llega a desarrollar o a fortalecer cada uno de los hemisferios, ¿sí? Entonces, eso es lo que genera el imbalance principalmente. Tenemos un hemisferio derecho eh, desarrollado por debajo del nivel de maduración que se requería y por el contrario, un hemisferio izquierdo que se adelantó y se desarrolló mucho más de lo necesario. Por eso la diferencia ahí en capacidades. Esta tercera imagen de aquí abajo muestra eh, las principales, digamos que condiciones según la clasificación de la deficiencia hemisférica. Por ejemplo, vemos una deficiencia del hemisferio derecho abarca el tema del trastorno del TDAH, Asperger, ya ese término tampoco se está utilizando, pero es como si fuera el autismo de alto funcionamiento. Está el autismo, está el síndrome de Tourette, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno oposicionista desafiante. Por el contrario, aquellas condiciones que apuntan a una deficiencia del hemisferio izquierdo, está la dislexia, trastornos de procesamiento, la dispraxia, la disgrafía, trastornos en el aprendizaje, trastornos en el lenguaje e infecciones crónicas. Entonces,
Si, por ejemplo, se toman un momentico para mirar algo acá, viendo, comparando, por ejemplo, la segunda imagen, la imagen del medio y la imagen de abajo, uno de los ejemplos más como fáciles de ver es, por ejemplo, el autismo. El autismo en esta tercera imagen vemos que vendría siendo clasificado como una deficiencia en el hemisferio derecho y que por deficiencia vamos a entender que es aquello que a ellos se les dificulta hacer, ¿sí? Entonces, sí, sabiendo que el autismo es una deficiencia del hemisferio derecho, vienen aquí a la imagen del medio y ven las características del hemisferio derecho. Y sabemos, por ejemplo, no sé si alguno quiera participar, si tiene conocimiento del autismo, cuáles son los principales retos que tienen los niños o los jóvenes con autismo. La socialización, Ujú, ok, socialización, muy bien, ¿qué más? comprender su cuerpo, o sea, sentir como su cuerpo Ujú, eh, y poder tener control del mismo. ujú. Gracias, Alexandra, así es. Entonces, por ejemplo, Alexandra mencionó socialización y el control de su cuerpo y cómo sentirse ellos dentro de su cuerpo. Entonces, eso podría clasificarse, por ejemplo, en la parte que dice acá de espacio y que tiene que ver con la propiocepción y la introcepción. eh, y la parte motora son características normales del hemisferio derecho. Entonces, junto con la socialización, y socialización también va de la mano como de las emociones y los sentimientos. Ellos tienen dificultad para, para interactuar entre las personas y para poder tener como esa reciprocidad emocional, que ellos puedan leer, digamos, si están con la mamá o los hermanos, qué les están pasando a ellos emocionalmente, si están de mal genio, si están tristes. Ellos eso no lo ven. Y aparte de que de ahí a que tengan un contacto visual o contacto ocular, es de las mayores características en el autismo, no lo presenta. Y si ustedes se dan cuenta, esas son precisamente características del hemisferio derecho. Quiere decir que sí, por estudios ya se identificó que el autismo es una deficiencia del hemisferio derecho, pues tiene total sentido que no lleguen a hacer esto, ¿sí? Que no hayan desarrollado las características propias del hemisferio derecho, ¿sí? Diferente a, por ejemplo, una deficiencia del hemisferio izquierdo, por ejemplo, dificultades en el aprendizaje, sea discalculia, que tiene que ver con las matemáticas o los números, dislexia con la parte de comprensión de lectura y de escritura también. Fíjense que son características propias del hemisferio izquierdo. Entonces, tiene sentido que sea deficiencia del hemisferio izquierdo porque es lo que les queda difícil hacer, que son los retos que tienen, son en lo que deben mejorar, ¿sí? Entonces, por eso la importancia aquí también de saber qué hemisferio estimular para llegar a ese balance cerebral. Cuando hablamos de balance, lo que les decía ahorita, hay un imbalance debido a esa falta de maduración que se dio por todas las situaciones o el entorno en el que haya crecido el chiquito. Y en vez de trabajar en sus fortalezas, que digamos que ese es uno de las áreas a mirar ahorita en educación y en la parte terapéutica, porque mucho se enfoca precisamente a trabajar en las fortalezas del niño. ¿Cierto? En lo que él es bueno, en lo que le gusta, pero no nos damos cuenta que inconscientemente lo que estamos haciendo es continuando o como agrandando esa brecha entre los dos hemisferios, porque estamos como fortaleciendo lo que ya está fortalecido en vez de fortalecer lo que está en deficiencia. Pero entonces, si identificamos cuál es el hemisferio que está en deficiencia y en qué nivel de deficiencia se encuentra, nosotros podemos ir estimulando ese hemisferio en déficit hasta llegar precisamente a un balance cerebral. ¿Sí? Ahora, como todo balance, si ustedes piensan en una balanza o en un sub y baja de un parque, va a haber un momento en que van a subir y de pronto sobrepasan y entonces hay que ajustar un poquito de este lado y otro de acá.
¿sí? Pero inicialmente lo que se haría es estimular aquel hemisferio que esté en deficiencia para poder llegar a ese balance cerebral o a esa sincronización hemisférica. Bueno, y aquí ya acercándonos un poco más a cómo las terapias y actividades asistidas con caballos entran a jugar también un papel eh, esencial, y yo digo que es como un catalizador en todo esto, porque precisamente el caballo lo que nos da es ese movimiento que ya sabemos que es de gran beneficio para todo el organismo, no solamente una área únicamente, sino todo el organismo se beneficia del movimiento del caballo. Pero entonces aquí precisamente llamamos el movimiento como el arquitecto oculto de nuestro cerebro, porque la falta de movimiento es como la amenaza más grande que tiene el desarrollo cerebral. Y de hecho, si nos ponemos a pensar el bebito en su desarrollo, en esos hitos del desarrollo, que empieza a levantar su cabecita, a levantar el tronco, a mover las manos, a sentarse, después a voltearse o voltearse antes de sentarse, el gateo previo al ponerse de pie, previo al caminar, previo al saltar, al correr, es lo que va a estar estimulando a través de todos los sentidos. Y cuando hablamos de todos los sentidos, no solamente son los 5 básicos que conocemos, sino el vestibular y el propioceptivo también, que es lo que permite que ese cerebro se desarrolle de la forma indicada. En la segunda imagen tenemos aquí una fotografía de una imagen de eh, MR en inglés, bueno, que precisamente muestra la, la actividad cerebral antes y después de aquí, simplemente 20 minutos de caminatas. Imagínense, y es súper notoria la actividad cerebral eh, que se da después de un ejercicio sencillo como es caminar 20 minutos. Imagínense, y sería ideal dentro de precisamente de esta práctica de terapias asistidas con caballos, el poder registrar todo, todos los avances y todos los logros que se vayan obteniendo para que quede registrado esos estudios y esa evidencia para poder precisamente acompañar mejor nuestra práctica, ¿no? Entonces, si esto se logra solo con 20 minutos de caminata, imagínense con una monta terapéutica de, ya si sean nomás 20 minutos o 30 minutos o 40 minutos, según sean las necesidades y las capacidades de nuestros usuarios, pues aún mayor. Entonces, aquí la parte superior del Zoom no me deja ver la parte de arriba, pero bueno, creo que ahí dice es precisamente sincronización hemisférica. Ah, sí, el programa de sincronización hemisférica se basa en tres como principios importantes. Y uno es la integración de los reflejos primitivos, recordando como el ejemplo que les hice ahorita del cerebro siendo ese rompecabezas y las fichas que estén por ahí suelticas, los reflejos primitivos, que en el momento que se integren vamos a tener nuestro cerebro engranado y ahí ya toda la estimulación que llegue después va a ser muchísimo mejor recibida. ¿No? Luego la estimulación cerebral, y aquí aclaro que se debe conocer cuál es el hemisferio a estimular y también a qué profundidad estimularla. No todos los imbalances cerebrales se dan al mismo nivel. Entonces hay que hacer una valoración previa, valoración para reflejos primitivos, valoración para deficiencia hemisférica. Hay casos en donde la deficiencia está en ambos hemisferios, entonces hay que saber bien cómo apuntar esa estimulación para lograr los objetivos eh, que se dispongan, ¿no? Y no algo contraproducente. Y aquí, bueno, y el fortalecimiento del core, de todos los músculos del tronco. Voy a aclarar algo frente a la estimulación cerebral.
Los estudios también investigaciones han dado información importante para saber qué tipo de estimulación implementar para cada uno de los hemisferios. Entonces, como hablábamos ahorita, esa estimulación cerebral se da a través de todos nuestros sentidos, tanto los 5 básicos, el olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto, más el sistema vestibular y el propioceptivo, que sabemos, si todos los que estamos aquí conectados, la gran mayoría, conocemos algo de las terapias asistidas con caballos. El mismo caballo, los mismos principios básicos de la monta terapéutica o de las terapias asistidas con caballos nos brindan todo eso de una manera increíble. Entonces, por ejemplo, aquí ven chiquitos trabajando eh, por ejemplo, con gafas de colores. Hay colores específicos, ya sea para trabajar hemisferio izquierdo o hemisferio derecho. Se trabaja la parte olfativa también. El olfato es el único sentido que sí va directamente en el lado del hemisferio a estimular, contraria a los demás que son opuestos. Por ejemplo, si yo voy a estimular el hemisferio derecho, trabajo con la parte izquierda de mi cuerpo. El hemisferio derecho controla el movimiento de mi lado opuesto, ¿sí? Pero el sentido es el único que sí es directamente el hemisferio estimular. Entonces, hay también, debajo de esos estudios, hay colores o luces de colores específicas para estimular ya sea hemisferio izquierdo o hemisferio derecho. Hay fragancias o aromas específicas para estimular hemisferio izquierdo o hemisferio derecho. Lo mismo que ondas de sonido. Eh, También por eso se trabaja por todo, como diría uno, se bombardea el cerebro por todos los sentidos, por todo lado. Y el fortalecimiento de los músculos del core o de los músculos del tronco, que está también evidenciado que es una parte esencial para brindar como ese sustento o ese fundamento que requiere el sistema nervioso central y por ende el cerebro para esa maduración óptima que se necesita, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, chiquitos haciendo ejercicios de coordinación, se trabaja lateralidad, se trabaja cruce de línea media, se trabaja al mismo tiempo que están de pronto haciendo abdominales o algo, trabajo también de memoria o de inhibición, dependiendo de cómo se diseñe la terapia y de lo que haya que trabajar con cada uno de los usuarios o de los participantes. Y digamos que, claro, hay una gran cantidad de actividades que se trabajan en piso, pero al estar nosotros vinculados también con las terapias o actividades asistidas con caballos, podemos aprovechar precisamente todos esos estímulos que nos brinda el caballo mismo para trabajar sobre ellos también este tipo de estimulación cerebral. Y lo que va a hacer era, como mencioné hace un momento, un catalizador, porque es como que nos va a impulsar también esa estimulación mucho más. Ahora, hay que tener algo claro y es que al estar montando en el caballo, toda esa estimulación que va a llegar a nuestro cuerpo, no hay manera como de dirigirla únicamente hacia un hemisferio y otro, ¿no? Simplemente se va a esparcir a todo nuestro cuerpo. Sabemos que el montar a caballo, la monta terapéutica, ya sea por terapia o por actividades asistidas con caballos, nos brinda beneficio a todos los sistemas del cuerpo, al sistema circulatorio, al sistema respiratorio, al sistema digestivo, muscular, óseo, el sistema nervioso central, la estimulación del nervio vago, que eso también es el sistema, bueno, que eso sería ya para profundizarlo mucho más en otro momento, pero es como poder integrar ambas cosas y así la sincronización hemisférica y las terapias asistidas con caballos para que se logre como un beneficio mayor. Es como sumar los beneficios de ambos en uno solo y bueno, pues los resultados son aún mayores. Además, porque vuelvo y recalco, la evaluación y la integración de los reflejos primitivos es clave. Es como el fundamento también de todo para poder
para que el cerebro pueda recibir toda esa estimulación que se dé posterior a eso, como ya con toda su capacidad para hacerlo, ¿sí? Y bueno, y finalmente agradecer también aquí tengo, sí, ya un segundo. Agradecer a varias organizaciones o entidades que han sido parte de esta historia, indirecta o directamente. Esta historia de Siloé arrancó, bueno, como a mis 18 años, pero me vine a dar cuenta tiempo después. Pero estas organizaciones que están acá o personas directamente han tenido un papel esencial en toda esta formación y en todo lo que hacemos en Siloé, iniciando por la Academia Ecuestre de Juan Carlos, ahora se me olvidó el apellido de él. Uribe, gracias. Juan Carlos Uribe. eh, la historia, digamos que nació ahí en la academia, después, si tenemos el espacio, con gusto les cuento el testimonio. Pacagua, que es un centro también de terapias ecuestres en Argentina. El Centro Colombiano de Hipoterapia con el doctor Gustavo Palomino también fue una escuela muy importante para mí. El Centro Ecuestre El Molino de la Florida, donde actualmente opera Siloé, donde estamos Durazno y yo. Durazno es el caballo de terapia. En este momento estamos solamente con él, pero él, por ejemplo, viene de la academia. También hemos tenido la oportunidad y gran bendición de formarnos con Ángeles en Cuatro Patas, con Giancarlo García y con Sedica, que es un centro también que ya va a cumplir ahorita en noviembre 30 años en Argentina, con Alejandro Sengotita. Y la Fundación Tequendama Horse Connection de Alejandro también hemos tenido oportunidad de participar en el primer Congreso Internacional. Y bueno, y el hecho de estar aquí en este espacio para compartir con ustedes lo que Dios nos ha permitido aprender. Si lo ve más que un centro, más que un espacio de rehabilitación, es una visión de Dios. Todo fue dado por Él, el nombre, como el contexto de Siloé mismo, Durazno, el caballo de terapia y toda la formación que hemos podido recibir, ha sido él organizando cada situación para llegar a lo que él tiene para las familias que llegan a Siloé. De hecho, la visión de Siloé ahorita el pasado mañana, el domingo, el 6 de octubre, se cumplen 3 años de eso. Brevemente les voy a contar que no quiero perder la oportunidad. Estando precisamente yo en una clase de equitación en la Academia Ecuestre con Juan Carlos Uribe, el 6 de octubre del 2021 estaba montando por primera vez a Durazno, que es el caballo de Siloé. Este caballo lo montaba yo por primera vez, pero debo aclarar que lo conocí 2 años antes y en ese momento en que yo lo vi, mi primera impresión fue decir, qué caballo tan bonito, ojalá algún día lo pueda montar. Y 2 años después, Dios me lo estaba regalando de una manera, como digo yo, sobrenatural. Montándolo yo ese 6 de octubre del 2021, estábamos galopando en clase y hubo un momento en que nos suspendimos, yo sentía que flotaba con Durazno, éramos uno solo flotando y era muy consciente de que se había anulado el ruido exterior, no se escuchaba nada de las instrucciones del profesor en mitad del picadero. Estábamos en pleno atardecer espectacular y Dios trajo en ese momento a mi mente un artículo que casualmente, entre comillas, había escrito yo 2 semanas anterior porque una de mis estudiantes, yo trabajaba en un colegio para ese entonces, una de mis estudiantes asistía a la misma academia de equitación y tomábamos clases juntas y habíamos participado en un semillero un par de semanas atrás. Y dentro de lo que escribimos en el artículo, yo mencioné la equinoterapia en ese momento, así lo conocía esa práctica. Mencioné la quinoterapia como parte de los beneficios de la equitación y cómo la quinoterapia apoyaba procesos de aprendizaje con chiquitos con alguna necesidad especial, sin saber que me encuentro en este momento con Durazno, en este momento de sobrenatural de verdad para mí,
y Dios trae para mí ese texto a mi mente y era ver todo el texto que había escrito y sobresalía la palabra equinoterapia. Desde ese momento, cada semana algo sucedía direccionando todo esto a lo que tenía que ser. Durazno después llegó a mi vida. Yo tenía pensado hablar con Juan Carlos y decirle, bueno, ¿cómo hacemos? Yo necesito a Durazno. Durazno fue como el instrumento que Dios utilizó para mostrarme todo esto. Y yo preocupada por cuánto podría costar Durazno, preocupada por si él terminaba sus actividades en la escuela de equitación en 2 años o en un año. Y bueno, el caso fue que no tuve que preocuparme por nada de eso porque Dios simplemente me lo regaló. Yo no tuve necesidad de decirle nada a Juan Carlos, él simplemente me extendió la mano y me dijo, Durazno es tuyo. Después también en la forma como llegué al Molino de la Florida, que es un lugar hermosísimo donde todo ese entorno natural también es clave para contribuir con esos procesos de rehabilitación o habilitación. Y el término Siloé, Siloé es el nombre de un estanque ubicado en Jerusalén donde Jesús manda a un ciego a lavarse los ojos después de ponerle barro que hizo con el polvo del piso y su saliva. Él lo manda al estanque de Siloé a lavarse la cara y él regresa pudiendo ver. Entonces Siloé es todo un entorno y un contexto de sanidad, de curación, de salvación y, y primero eso, es una visión de Dios, una misión que nos entrega a nosotros y es todo lo que hacemos, lo ponemos en sus manos y que sea Él dirigiendo cada familia, acompañando cada familia, y dirigiendo cada paso, cada intervención que nosotros realizamos. Entonces, brevemente es eso. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Ok, María Fernanda, muchísimas gracias de verdad por esta entrega tan amorosa. Vamos a dejar acá un momentico tus redes para que la gente que está acá en sala pues pueda hacer la captura de pantalla o quienes vean el video posteriormente también tengan tus datos, tanto en Instagram. Y bueno, quiero, Mafe, que nos cuentes un poco actualmente en qué estás y bueno, cuál es esa proyección en este corto plazo. Vale, Alejo, gracias. Pues bueno, estamos recibiendo familias en Siloé con distintos programas de atención. Tenemos los programas de atenciones básicos que funcionan bajo ciclos de 12 sesiones cada una. Tenemos también programas intensivos donde vienen incluso familias de otras ciudades o de otros países a tomar el programa con nosotros mínimo una semana, donde se hacen sesiones todos los días, hasta un mes. Tenemos también proyectado capacitar, compartir este conocimiento, capacitando otros centros terapéuticos, sean con terapias asistidas o sin terapias asistidas, pero queremos compartir estos conocimientos y estas prácticas con, con otros profesionales, pues para que sea de mayor impacto el servicio que ellos ofrezcan a la comunidad. Además porque no es tan conocido esta práctica del programa de balance cerebral o sincronización hemisférica, pero que al mismo tiempo tiene un impacto grande, que suma inmensamente al beneficio de nuestros usuarios y de sus familias, de nuestros chiquitos. Y también, si Dios permite, llegar a los colegios precisamente para atender esas necesidades de primera mano. Mi formación principal, o sí, mi, mi formación base, perdón, es la educación. Entonces, tuve oportunidad de estar dentro del aula y ver precisamente las necesidades que hay en nuestro sistema educativo. Y claro, y ya en este entorno uno empieza, o en este campo, uno empieza a escuchar muchas situaciones de familias que tienen precisamente chiquitos con alguna dificultad en el aprendizaje, dependiendo de la condición que venga y tristemente, si bien hay una ley aquí en Colombia, la ley de inclusión,
Ya hace unos años, tristemente, no es, esa ley está solo en papel y no se ve realmente en en la práctica de día a día. Entonces, poder llegar a los colegios y poder brindar también los fundamentos, principios de este programa de sincronización hemisférica para atacar de primera mano para que esas dificultades en el aprendizaje se reduzcan y eso a futuro se proyecta en mejor rendimiento académico, mejor desempeño en general de ellos mismos como personas, ¿no? A nivel social, a nivel psicológico, a nivel emocional, en autoestima, en cómo se proyectan también los chiquitos a futuro. O sea, es lo que decía ahorita, es, digamos que el diagnóstico como tal es la excepción, perdón, es la excusa para llegar acá, pero eso abarca todos los niveles del ser humano como persona, como individuo. Entonces, bueno, en eso estamos. Genial. Vamos acá a tener la pantalla tuya para poder ver a las personas que están acá en la sala. Bueno, quiero abrir este espacio para quienes tengan preguntas o manifestaciones, para que activen su micrófono y lo puedan hacer a viva voz. María Fernanda, felicitaciones, un gran trabajo definitivamente y pienso que tenemos un camino grandísimo por recorrer en las terapias asistidas con caballos. Alejandro, también felicitaciones por la gran labor a nivel mundial que desarrollas desde hace muchos años y te has convertido en un promotor de todo este proceso a nivel mundial. Me siento orgulloso de estar con ustedes y desde Bonsa Tierra de Caballos les envío un saludo y me encanta ser parte de estos procesos. Aquí también trabajamos discapacidad y estamos pues en etapas de formación y en etapas de procesos con niños y encantado de estar con ustedes. Genial, Gracias, Carlitos. Carlitos. Muchas Abrazo. gracias. Vamos con alguien más que quiera activar su micrófono. Adelante, Laurita. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Cogoy desde Buenos Aires, Argentina, y realmente muy interesante esta metodología de abordaje de esto de la nivelación de las partes cerebrales. Y me inquieta saber cómo se estimula la parte sensorial a nivel de olfativa, cómo le estimulan cuando están trabajando a caballo. Ujú. Gracias por tu pregunta, Laura, y por tu comentario. Bueno, en la parte olfativa está, digamos que clasificados también ciertos aromas y ciertos olores específicos para estimular ya sea hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, dependiendo de la necesidad del chiquito, si se está estimulando uno u otro, se elige uno de los aromas que puedan trabajarse. Como mencioné en la presentación, el olfato es el único que va directamente, el único sentido que va directamente en el mismo lado del hemisferio. Entonces, previo a iniciar la sesión, por ejemplo, trabajamos con aceites esenciales o también, por ejemplo, el eucalipto es uno de los olores que se utiliza para estimular el hemisferio derecho y en el entorno natural en el que estamos tenemos eucaliptos y una de las opciones que hay es que ellos mismos recojan como los sombreritos del eucalipto y lo trabajen oliendo solo por su fosa nasal derecha. Si se trabajan con aceites esenciales que lleguen a ser muy fuertes, por ejemplo el de menta, no se aplica directamente en la fosa nasal, sino se puede aplicar en el cuello de la camiseta del lado derecho del menor. Hay también unos ejercicios que se trabajan en casa, porque mucho de esto, de este programa también es para trabajar a diario en la casa y es a forma de juego, donde teniendo los ojos vendados, los niños van a estar identificando aromas según pues su capacidad, ¿no? En la que estén. Si no están en la capacidad de identificar y de adivinar qué aroma están oliendo, simplemente el ejercicio de acercarle el olor al niño por la fosa nasal correspondiente. Para aquellos que están en capacidad de identificarlos, si se hace como un juego y de hecho es uno de los ejercicios olfativos y va pasando como de nivel. Si el niño está en capacidad de identificar
X número de fragancias a la vez, va subiendo de nivel y ya cuando llega al nivel máximo se da por hecho que está regulado el sistema olfativo en el cerebro. Ujú. Muchas gracias, mucho gusto, muy interesante. Con gusto. Ok, Laurita. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Ok. mm, Vamos a ver quién. Aquí en el chat escriben felicitaciones. La persona también, en este caso, que debe retirarse también, Claudia de Punta Arenas en Chile, agradeciendo y obviamente diciendo que se retira un poco antes. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Mafe, Gracias a ti, Alejandro, por estos espacios, así tan como dijo bella. Carlitos ahorita y siempre lo hemos dicho que es un espacio de crecimiento y de aprendizaje para todos, tanto para los que compartimos como aquellos que recibimos la información. Y bueno, ya conocemos tu historia Tan bella, también desde pandemia. tan bella, gracias. A mí me gustaría preguntarte, como lo mencionabas, hay algunas condiciones que obedecen a imbalances tanto del hemisferio derecho como del izquierdo. Cuando llegas a trabajar, por ejemplo, algunas situaciones como personas que tienen dislexia con déficit de atención o alguna combinación, ¿cómo se Ujú, plantean los objetivos y de qué forma los mides o verificas que esos objetivos se van cumpliendo? Y luego, ujú. ¿qué prueba tienes de que ese balance se está compensando o ya se llegó al punto ideal? Muy buena pregunta, Alejandro. Sí, efectivamente hay situaciones donde el imbalance se presenta en ambos hemisferios. Hay una dentro de la valoración inicial que se hace, tenemos unas plantillas o como unas rúbricas de evaluación que viene siendo como un tipo lista de chequeo para toda la sintomatología que se presenta, evaluando deficiencia en hemisferio izquierdo, deficiencia en hemisferio derecho, bajo como 5 áreas diferentes: motoras, autonómicas, conductuales, académicas, sensoriales, inmunes. Y según el resultado inicial al inicio del programa, o sea, en la valoración previo a iniciar el programa, esa evaluación nos arroja un resultado de hemisferio en deficiencia y el nivel de deficiencia en el que está. Eh, Hay casos en donde el puntaje apunta casi que en un 80% a deficiencia de hemisferio derecho o lo contrario, como hay otros casos en donde está como pareja la cosa, quiere decir ambos hemisferios en desbalance. Ahí, y como mencionabas ahorita, por ejemplo, los ejemplos que diste, tema de déficit de atención es una condición que está clasificada como deficiencia hemisférica derecha y la dislexia, deficiencia izquierda. Entonces, muy seguramente si eso se presenta, va a ser un resultado de algún chiquito o joven que tenga deficiencia en ambos hemisferios. Entonces, lo que se hace es, y también puntualmente estimulando las áreas de Broca, no puse una imagen ahí en la presentación, pero eh, las áreas de Broca es simplemente toda como la caracterización interna del cerebro, donde dentro están los hemisferios, están los lóbulos del cerebro, y dentro de esos lóbulos hay unas áreas mucho más pequeñas que tienen funciones específicas. Entonces, por ejemplo, para el tema de la dislexia o la parte de la atención, estaríamos estimulando también esas zonas específicamente con otros implementos que también utilizamos dentro del programa de balance cerebral, que estimulan una zona más específica en el cerebro. ¿Y cómo vamos midiendo que esa sintomatología se va reduciendo? Porque esa misma plantilla de evaluación inicial la realizamos al inicio del programa, en la cuarta semana, en la octava y en la 12ª semana. Como mínimo, trabajamos con los participantes 3 meses
asumiendo que asisten una vez a la semana. Por eso mencioné también que trabajamos por ciclos de 12 sesiones. Y esa misma lista de chequeo o plantilla de evaluación nos va a dar respuesta o evidencia de qué sintomatología se va reduciendo junto con lo que compartan ellos mismos, si están dentro de su capacidad, o lo que compartan sus familiares o sus docentes. Y con eso, esa información se va recopilando y con eso se va analizando a medida que se va avanzando, pero llega siendo, esos avances son muy notorios. Y sabemos que en casos de chiquitos con alguna discapacidad o condición del neurodesarrollo, esos pequeños logros pueden ser inmensos. Como para decirte, un chiquito de 3 años con autismo que a la tercera sesión, por ejemplo, ya haga, por ejemplo, barrido visual y cruce los ojos de la persona, de uno o de los papitos, que a las 2 semanas después ya te mantenga el contacto visual por 3 segundos. Eso es un logro inmenso. El hecho de que volteen a mirar finalmente cuando los llaman por su nombre. Esos son, por ejemplo, indicadores u objetivos, por ejemplo, que se definen en conjunto con la familia, según las capacidades o el nivel de funcionalidad del usuario, y se va llevando registro como también como una bitácora, por decirlo así, de las cosas que se van viendo en cada sesión, y para poder tener como una información más completa, lo que te decía, semana cuarta, octava y 12ª. Genial, muy claro, muchas gracias. Y me gustaría preguntarte también, veo que trabajas pie a tierra y algunos procesos montados. ¿Tienes alguna contraindicación? ¿Te ha llegado algún usuario el cual tú digas no lo voy a atender o lo remites a otro lugar o no sé, pronto alguna Sí, contraindicación? sí, pues más que contraindicación, hay usuarios que llegan y yo mencioné al inicio que son como 5 o 6 enfoques terapéuticos que integramos en Siloé. Y sí me he dado cuenta que no todos llegan a necesitar todos los enfoques terapéuticos, ¿sí? Entonces, dependiendo de las necesidades de cada uno, claramente, las contraindicaciones para las terapias asistidas con caballos, pues las básicas de la misma práctica de las tacas, de la monta terapéutica. eh, pero estoy pensando de pronto más por el lado de condiciones mentales, si ya es un tema más complejo de, por ejemplo, esquizofrenia o del trastorno de borderline disorder, que en español es perdón, que se me va el término, el de límite de personalidad, que requieren efectivamente un apoyo, ya sea psicológico directamente o psiquiátrico. Ahora, Siloe también tiene proyectado a medio plazo formar un equipo multidisciplinar para tener todo ahí integrado y poder hacer el acompañamiento. Obviamente, hoy en día lo que hacemos es que sí tenemos reuniones o sí compartimos información con esos especialistas externos, ya sean de los colegios de los niños o de otros profesionales que lo vean por EPS o por particular. Se comparte información. Ujú. Pero como tal, una contraindicación grande, no, hasta el momento no. Vale, genial. Bueno, voy a detener la grabación, no sin antes contarles que ese sitio Siloé realmente es muy hermoso, energéticamente también es majestuoso. Sé que desde allí también generamos muchísimo bienestar a quienes acuden. Bueno, invitarlos, me preguntan, Mape, si podemos compartir el PDF de tu presentación. Eh, Déjame de pronto reviso que le podría agregar en la imagen de qué fue lo que de lo de las áreas de Broadman de pronto. Ok, perfecto. Eh, Podría ser. O sí, o así como está. Vale.